Pero muy buenas tardes a todos, damas, caballeros, queridísimos oyentes. Una vez más, aquí, Medio Extremo Podcast, el número 17. Ya no es poco número, hace un tiempo que venimos trabajando en este programa. Bien, gente linda desde acá, desde la ciudad de la furia, siendo las 19:02 de la tarde en este día nublado y húmedo. Vamos a traerle un poquito de las noticias de lo que está pasando acá en Argentina y en el mundo, que no, lamentablemente nos gustaría, pero no les podemos traer buenas noticias. Sin salir del territorio nacional, hablamos de nuestro país. Estamos ante un dólar que no cede de subir, no para de subir. Superó la barrera de los 31 en la jornada de hoy. Y bueno, la verdad que el panorama no parece que fuera favorecedor de acá al corto plazo. Santiago, ¿vos qué opinás? Contame. ¿Qué tal? Antes que nada, buenas tardes a todos. Hoy no me presentó Guillermo, pero bueno, andaba boludeando con el celular, así que tratando de que todo salga bien. Tenemos mucho material para hoy y otra vez la realidad se nos viene sobre la cabeza. Estamos hasta último momento siguiendo el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner, ya nos referiremos un poco más adelante, pero como bien decís vos, Guillermo, si bien en algunos medios seguimos con el desfile de corrupción y es un tema realmente muy importante sobre el cual nos queremos referir, tampoco queremos que el árbol tape el bosque y que nos olvidemos del lío en que estamos metidos, ¿no? Hoy hubo un comunicado del Ministerio de Economía. Realmente no era nada muy importante, simplemente están diciendo que van a suspender los remates o las ventas de dólares mayoristas. Esto era un programa que trajo el Fondo Monetario Internacional para calmar un poco el dólar. Me parece que lograron un mes de pax cambiaria y decidieron que era momento de dar algún tipo de señal positiva. Entonces, esto que era un pequeño comunicado que tampoco lo quisieron explicar demasiado porque tampoco eran muy buenas las noticias. Entonces suspendemos los remates como diciendo andamos bien, liquidez de pesos, que la gente o el mercado iba a reaccionar bien, y al revés, es como que estamos tan sensibilizados que hubo justamente una alerta porque hace un par de días el dólar se volvió a disparar. Entonces esta medida que por ahí hubiera tenido sentido antes de que se dispare el dólar, ahora quedó un poco casi desfasada y contradictoria. Y para que volvamos a entender, volví a hablar con mis amigos economistas esta semana que me siguieron explicando bien para que la gente entienda lo que ya se da cuenta y ya sabe. Por algo está yéndose todo el mundo al dólar. Da la impresión, Santi, si me permitís, que este gobierno no la está pegando desde el principio, incluso con el tema de lo que tienen planteado como metas de inflación, como meta de dólar, como meta todo, la cuestión política. Da la impresión de que erran cada vez más. Sí, olvídate, en este momento la única meta que importa en este momento al gobierno es la meta fiscal, porque esa es la que tiene que cumplirle al Fondo Monetario, y la meta fiscal justamente pasa por un nuevo ajuste. Creo que ya está buscando aumentar, no sé si son 2.7 del PBI, una cosa así realmente es fuerte. No tenemos el principal agujero fiscal casi de los países emergentes, justamente con Turquía, que es un país que vamos a hablar porque de vuelta el gobierno le echa toda la culpa a lo que pasa afuera, y es importante que los argentinos sepamos que lo que pasa afuera incide, pero rebota el doble en la Argentina que en otras economías, justamente por las debilidades de la economía argentina, sobre todo en el factor externo. Entonces, por quinto o sexto podcast consecutivo repetimos, el problema es que faltan dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La famosa bicicleta de los Levax llegó a un punto que explotaba. Entonces, insostenible. Entonces aparecieron las LETES, que son parecidas a las Levax, menos que el gobierno paga en dólares. En el momento de la corrida, el gobierno llegó a pagar hasta 5% anual en dólar, que es una tasa de país en default, una tasa extraordinaria. Sí. Con el tiempo llegó a bajarla a 3,75 y ahí empezó otra vez la rueda, ¿no? Que de vuelta es cada vez comprar menos tiempo
a un costo más alto. Entonces los supermartes se transformaron en vencimientos que son de muy corto plazo, que son casi mensuales y a tasas cada vez más altas. Y en la última licitación, o por lo menos la última que tuve referencia yo la semana pasada, ya estaba otra vez a 5% anual y aún así no conseguían todo lo que querían para financiarse, con lo cual cada vez es más difícil retener. Antes eran el 80%, 90% que renovaban. En la última creo que se consiguió comprar el 60% de las letes que habían que buscaban retirar, y de vuelta a una tasa altísima, con lo cual estamos pagando tasas de default, porque obviamente la idea de que algún mercado financiero nos va a prestar plata fuera del prestamista de último recurso, que es el Fondo Monetario, no es realista en este momento. Entonces, si nos endeudamos de vuelta en dólares cada vez más para tapar un agujero en dólares, nunca va a haber una solución. Entonces uno puede decir, bueno, en realidad se está comprando tiempo, porque al mismo tiempo hay una apuesta a que el país va a crecer en ese tiempo, y entonces si como el país crece y se reactiva, entonces la economía vuelve a funcionar y Argentina puede pagar sus obligaciones en dólares. Error, es todo lo contrario. El gobierno está apostando para bajar la inflación, a planchar la economía todo lo posible. Entonces, y si querés, ahí tenés otra vez una gran distinción o una gran diferencia con Turquía, que es un país que, la verdad, es una referencia, es un país de una economía, se podría decir, comparable con la Argentina, que muchas veces ha tenido problemas con el fondo al mismo tiempo que Argentina, que ha tenido problemas de deuda, pero bueno, ahí el problema es exactamente el contrario, es el problema, si querés, de los primeros años del kirchnerismo, cuando se hablaba, no sé si te acordás, Guillermo, de sobrecalentamiento de la economía. Bueno, qué lejos estamos nosotros de tener esa clase de problemas. Entonces, un gobierno que directamente apuesta a 2 o 3 semestres de recesión, porque es la única manera, aparte de que el Fondo Monetario le preste plata, digamos, con recortes drásticos en la economía, empezando por la obra pública, al mismo tiempo está ganando plata con una timba en dólares que va a reventar, a menos que Argentina, no sé, a que la cosecha, bueno, se va a hacer un poco mejor, pero... Lo que sucede también es que los mercados reaccionan a eso y ya pierden confianza en el gobierno. Tal cual, y eso es lo que no cambia. Así que ese panorama cada vez peor, la verdad, lo venimos diciendo y lamentablemente se está dando lo que veníamos anunciando, ¿no? Y bueno, y a eso se lo tapa con política, ¿no? O con noticias policiales, si querés. Con noticias. Sí. En este caso estamos hablando de los famosos controversiales cuadernos, de la que manchan a toda la política, evidentemente, porque hay muchas personas nerviosas con estos cuadernos. Sí, estos cuadernos, que las fotocopias, lo que quieras, que para mí no es que son controversiales, es que hay un nivel de negación. Por eso, por un lado, ya prácticamente todas las personas, digamos, que la querían a Cristina, o que estaban cerca del kirchnerismo, hicieron todo lo posible por negarlo, se reían, que las fotocopias, que era todo un chiste, que era todo un invento, que Bonadío, que el tipo no escribía bien, que los cuadernos eran del año pasado, que le dictó algo de la CIDE, se los dictó todos juntos, que si no se pueden periciar los cuadernos o no sé cuánto. Bueno, esta semana obviamente ya cambió, ya es, esto bombardea las chances de Cristina, y sí, había corrupción, sí, está bien, eran corruptos, pero ¿qué importa? Lo que importa es lo que está pasando, y que esto no lo va a ayudar a Macri. Robaban, pero hacían. Robaban, pero todo tipo, sobre todo que Cristina, que esto es para bombardearla a Cristina, ¿viste? Realmente un nivel de negación. El otro día estaba viendo justamente en Facebook que alguien posteaba algo que había dicho Ernesto Tenenbaum, como que esto era un CONADEP de lo que era un antes y un después, una cosa que para mí es totalmente lógica, y la gente, todos los K diciendo, no, Tenenbaum, qué barbaridad. O sea, es como que no quieren ver la realidad. Yo el otro día lo puse también y también
me salió a contestar un destacadísimo columnista de Página 12, como diciendo que poniendo en duda los cuadernos, qué sé yo. Bueno, esta semana me parece que ya, sobre todo después del arrepentimiento de Carlos Wagner, el hombre de la Cámara Empresarial, que directamente contó cómo se cartelizaba la obra pública, más allá del detalle de que los empresarios están diciendo que la plata era para campaña y que nadie le cree, está todos confesando, o sea, estaban en el cuaderno, el tipo lo anotó obsesivamente. Te diría, Guillermo, que hasta hay un elemento racial ahí, donde no un milico, un hombre así medio humilde, no puede escribir sin faltas de ortografía, ni puede ser tan preciso, ¿viste? Y sin embargo el tipo decía Departamento 11, y bueno, el Departamento 11, o sea, que tenía la libreta de todos los empresarios. Entonces después quieren decir, no, que todo se le dio letra la CIDE o algún invento. Bueno, están los principales tipos, los tipos que manejaron la CIDE en los últimos años, están todos en los cuadernos y procesados y dando explicaciones en Comodoro Pi. Hasta el momento son 8 los empresarios arrepentidos. Está bien, pero digo, Yarvide lo nombró Estiuse, Javier Fernández también está, o sea... Interesante lo de Ollarvide con Estiuso como protagonista. Y bueno, pero vos fijate que esos son tipos que siguen en la CIDE, debajo de Magdalani, sobre todo había una muy buena entrevista en La Nación de la periodista Ini, es el apellido, no me acuerdo exactamente el nombre, pero hablaba justamente de eso, ¿no? Y de Gallea, que es el jefe de finanzas de la CIDE anterior, es el jefe de finanzas de esta misma CIDE, y es el tipo que era socio de Fernández y de Richarte, que son dos tipos de la CIDE en el grupo 21. Entonces, y a la vez son denunciados y la causa recae en otro juez muy vinculado a la CIDE, que es José Luis Rodríguez, que a la vez su hija es ahijada de Fernández. Entonces están estos tipos, que son, digamos, los tipos que vienen manejando Javier Fernández desde el menemismo. Yo lo recuerdo muy bien en la época que trabajaba con Barra y con el juez Vázquez, ¿no? Entonces... está la crema de la CIDE ahí metida, está, bueno, la familia de Macri, están, y aparte, si fuera todo bolazo esto, entonces, ¿por qué se confiesan? Vos decís, bueno, no se arrepienten de delitos, o sea, no serán todos los delitos, ni los más graves, pero se arrepienten de verdaderos delitos. Ahora, dicho esto, vamos a ser claros. De ninguna manera nos da confianza el juez Bonadío, me da pena, si bien conté como el juez Urso, que también venía de una situación similar, tuvo una destacada actuación en el procesamiento de Menem en el caso Armas, digo, por ahí Bonadío también de repente cambia sus formas, pero este es el juez del dólar futuro, que es una causa inventada en la que ha demostrado una animosidad manifiesta ante Cristina Kirchner. Yo creo que Cristina Kirchner debe responder a causas serias como, bueno, si se reabre sobre todo la de su enriquecimiento ilícito, como parece que será el caso, las compras de hoteles, realmente un presidente no debería hacer los negocios que se la pasó haciendo Cristina Kirchner mientras fue primera dama, senadora nacional, y mucho menos presidenta, y claramente hubo grandes ganancias ahí de negocios privados, a mi juicio completamente incompatibles con la función pública y muy probablemente, por lo que se ve ahora, con implicancias penales, pero de ahí a que estos jueces que tirados de los pelos, muchos de ellos bajo la órbita de esta gente, de Fernández, de Estiuso, que inventaron la causa Nisman, y después esta causa del dólar futuro, que es otro invento, cuando todos justo los que se aprovecharon del dólar futuro no fueron precisamente los kirchneristas, sino todos los que están en el gobierno ahora. El gobierno actual, y tampoco lo veo actos de gobierno se criminalicen. Entonces digo, no es que digo
qué bueno recayó sobre lo de Bonadío. Es un juez que para mí no es el famoso, de la famosa servilleta y que hace rato tendría que estar jubilado. A eso sumámosle que estos pactos arrepentidos por ahí no son todo lo prolijo. El mismo Centeno le mintió bueno, que los cuadernos estaban acá, ya, sí, no, al final los quemé, qué sé yo. Arrancó mintiendo ya. Y ni hablar de los empresarios que dicen que la plata es para la campaña. Entonces digo, ¿qué pasa cuando mentís? ¿No? O sea, ahí tenemos que ver. Hasta ahora reconozcámosle a Stornelli y a Bonadío que han logrado confesiones muy importantes y que han logrado demostrar muchas cosas, y no solo en esa causa, se han reactivado casi 10 causas distintas por todo esto. Hay información que va de distintos caminos así a lugares locos. También debo reconocer, lo lamento, querido Luis Majul, un reporte muy pobre por la televisión, o sea, también un montón de pescado podrido que aparece de avioncito, de gavioneta que hacen vuelos a Panamá como si fueran un jet internacional, no sé. No, porque me dijo fulanito que escuchó de fulanito que había 50 millones de euros en el avión. Y subieron 2 tipos y uno se parecía a Lascar. Bueno, me parece pobre como periodismo, por ahí es una buena conjetura, pero... La linda puesta en escena también. Le faltaba un golpe de horno, ¿no? Entonces, digo, por supuesto que va a haber que separar la paja del trigo, por supuesto que no es todo prolijo, todo viene a los ponchazos a la Argentina, pero no es menor que estén confesando delitos, que estén confesando concatenaciones en el reparto de la obra pública. ¿Te acordás? Hablábamos de Techín, de Rogio, estamos hablando, bueno, de... las grandes ligas empresarias. La familia presidencial. Entonces, prestémosle atención y de vuelta, a mí, sinceramente, los problemas jurídicos que puedan tener la causa no me parecen tan relevantes como al hecho político, de que finalmente los empresarios están reconociendo que cartelizan la obra pública, y me parece que lo importante es que políticamente, si se puede, que haya castigos y que a futuro se desarme este sistema de cartelización, ¿no? Se siente un buen precedente. Yo creo que hay un antes y un después, sin duda, en ese sentido. No creo que se pueda seguir robando de la misma manera. En todo caso, van a tener que cambiar las formas de hacerlo, y esperemos, y tengo esperanzas de que algo bueno salga de todo esto. Para mí, ya de hecho, que estén bajo la lupa, sobre todo de la sociedad, porque primero tiene que haber condena social para que después haya condena política y condena judicial. Entonces, que por primera vez los que aparezcan bajo la lupa de los malos, si querés, sean estos empresarios que han formado la famosa patria contratista, de la cual ya hablaba Alfonsín, y que finalmente han quedado expuestos, creo también. Y si querés que volvamos ahora a Brasil, que también, sin duda, bajo el impacto del Lavallato y de otras como investigaciones de corrupción que han sacudido a la región y al mundo en estos años, ¿no? Hablando de presidentes ante la justicia, Lula es uno de los que tiene 1/3 de intenciones de voto. O más. ¿Qué te parecen los dichos de Joao Bolsonaro en el debate presidencial? Sí, hubo un debate el jueves, 8 de los 13 candidatos, no pudo ir Lula, él quería aparecer por videoconferencia, hay un fallo de un juez que se lo denegaron. Que se lo negaron. Tampoco invitaron al vicepresidente, que es el que eventualmente va a ser candidato a presidente si es que todo indica, le ocurre lo que todo indica, y es que Lula va a ser proscripto por la famosa ley de ficha limpia, que dice que no puede ser candidato con condena firme, que es casi una ley hecha a medida de Lula. Pero entonces la red Bandeirantes, que no es precisamente O Globo, se supone que es de lo más independiente que hay en Brasil, se aprovecha de estos pequeños trucos o argucias legales para que no pueda ser candidato, tampoco puede aparecer en el debate Fernando Haddad, que es el candidato a vice, un hombre muy popular, creo que lo hablamos esta semana, una muy buena elección para
vice del PT. El vice de Lula. Y tampoco Manuela Dávila, que eventualmente va a ser la vice de Fernando Haddad si todo sigue la lógica que se está dando, y que por eso había retirado su candidatura presidencial del Partido Comunista Brasilero. Y la verdad que, bueno, entonces hicieron estos pequeños trucos para que ningún representante del PT pueda participar del debate. Me parece discutible desde el punto de vista periodístico o de la organización del debate. Me parece que perfectamente podían haber invitado a Haddad y no había ningún problema, dadas las circunstancias, o lo ideal que hubiera sido, pero claro, ya había un juez que no se lo permitía, que era la comparencia de Lula, ¿no? Entonces, fue un debate donde, si bien no estuvo Lula, fue sobre todo la gran figura, ¿no? Se organizó lo que se llama un debate paralelo, en el que estuvieron las principales figuras del PT rodeando a Haddad y a Manuela, que también estuvo de vuelta Gleisi Hoffmann, estuvo Pablo Pimienta, el senador, que son las principales figuras, digamos, del partido. Y bueno, fue a la misma hora, se transmitió por las redes sociales de Lula. También coincidió con el comienzo de la marcha del movimiento de los trabajadores sin tierra, que partieron de 4 puntos distintos de todo Brasil, en marcha hacia Brasilia. La verdad que pude ver algunas fotos, algunos videos, muy conmovedor ver la gente por la calle con la camisa, por la autopista, con la camisa Lula libre marchando. O sea, sigue, yo creo que de alguna manera y con gran habilidad, Lula sigue en el centro del escenario, sigue todavía marcando el compás, y sigue, por supuesto, sufriendo este tipo de decisiones, ¿no? Por ejemplo, el no poder estar en los debates y que no pueda estar su vice en los debates. Por videoconferencia, y no tuvo la posibilidad. No, eso por un fallo de un juez que no lo deja directamente participar, no lo deja ni siquiera dar reportajes como candidato, no lo dejan hacer ninguna actividad proselitista, cuestión que es totalmente, para mí, arbitraria, injusta y hasta ilegal. He visto muchos candidatos estando en la cárcel ganar elecciones y participar en elecciones. Bueno, hubo también una delegación muy importante de los principales sindicatos de Estados Unidos que vinieron a visitarlo esta semana. O sea, realmente el tipo que tiene una dimensión internacional y está jugando de una manera. Y de vuelta, yo no lo veo a Lula acechado. No veo que haya pruebas de enriquecimiento ilícito, no veo que haya hecho ningún negocio, no veo que te haya comprado hoteles, no veo que haya vendido hoteles, no veo que haya aumentado su patrimonio, no veo que haya comprado departamentos en Puerto Madero, no veo testigos que digan que llevan bolsos a la casa de Lula. Entonces, si vamos a comparar con la situación de Cristina Kirchner, me parece que hay muchísimas diferencias. De vuelta, me gustaría ver con más prolijidad si en la Fundación Lula es un tipo, bueno, de dimensión internacional. Yo he visto cómo a Bush padre, al mismo Obama, le pagan cientos de miles de dólares para dar charlas. A Lula también le han pagado esa cantidad de ingresos. Algunos de los que le han pagado han sido empresas constructoras que accedieron a contratos. Lula ha permitido que se reúnan con gente y demás. Por eso digo, yo si fuera Lula no tendría ese tipo de actividad en la fundación, pero esto de ninguna manera tiene nada que ver con las razones por las cuales está preso. No se le abrió ningún proceso por eso, y realmente, a ver, si hay algún conflicto de interés en tu fundación y las charlas que das al nivel de que estamos hablando de la Argentina, de cartelización de obra pública, de compra de millones de dólares, me acuerdo Néstor cuando lo hizo, o sea, de OTESUR, de arreglos en hoteles, de creaciones de alquileres permanentes, o sea, bueno, de todo tipo de tener el secretario privado con tenencias millonarias en Estados Unidos, de tener un empleado del Banco de Santa Cruz convertido en multimillonario. O sea, me parece que las diferencias son muy claro, altas. Que hay mucho de la izquierda latinoamericana, el uso del lawfare, el hablar,
del mismo modo que se dice, y esto sí se dice en Argentina, que el Lavallato es mucho más serio que el Fotocopia Gate, si querés, si bien Fotocopia Gate se va afianzando bastante y se va demostrando bastante veraz, es cierto que hay un trabajo de los fiscales muchísimo más serio, hay mucho más seguimiento de dinero, de transferencias. Bueno, ahí de vuelta, Marcelo Odebrecht creo que debe ser el empresario más importante de Brasil, con Marín, algún otro, estuvo meses preso, ¿no? Entonces hay otro tipo de reacción, pero me parece... Un cambio de paradigma también, ¿no? Claro, pero me parece que a veces se quiere meter en la misma bolsa Lula con otras personas que para mí no están al mismo nivel. Lo mismo cuando se habla de Ortega en Nicaragua, cuando se habla de Maduro, digamos, pongamos las cosas en su lugar. Yo creo que Lula, la persecución es clara, hay una persecución política por ser el líder de un movimiento social popular, hay una derecha financiera que propició a través de la anuencia de la Corte Suprema un golpe parlamentario contra una presidenta legítima como era Dilma Rousseff, y todo eso, digo, ya sé que no me gano muchos amigos con esto, Guillermo, pero me parece que hay gente que también le gusta escuchar cosas que no son propaganda para uno u otro lado, y me parece que se puede reivindicar la figura de Lula y decir que Cristina Kirchner también se puede decir que es injustamente acusada en algunas causas, como la de dólar futuro, la de lo de Irán y demás, pero que está seriamente comprometida en este tema de el uso de dinero. Y la ganancia extraordinaria desde la presidencia, por decirlo de manera fina, o por las coimas y las bolsas, si querés que lo digamos de una manera más grosera. En criollo. Estimados oyentes, si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer por distintas vías. A través de Facebook o Twitter nos buscan como Medio Extremo, el canal de Medio Extremo vía YouTube y medioextremo@gmail.com si nos quieren escribir, nos quieren consultar algo a Santiago, el equipo, y no se olviden que pueden leer a Santiago y todo su equipo en medioextremo.com.
Bien, gente, saludamos afectuosamente a Joe Artod y Juan José Gallo, que nos están escuchando y nos están escribiendo también. Está bueno que el público se renueva. Bienvenido, amigos. Bien, siguiendo por el mapa como estamos acostumbrados y como los tenemos acostumbrados. En este caso vamos a hablar de Turquía, que tiene una realidad similar a la de hoy en nuestro país, que es la devaluación de su moneda. Alrededor del 19% fue en estos 2 días, sí, pero en realidad ya lleva creo que algo así como el 60% en lo que va del año. Y ahí te diría que es un caso distinto. Es citado en Argentina porque claramente cualquier moneda emergente así importante como la lira turca, cuando se devalúa se fortalece el dólar y demás, y de vuelta, como te decía anteriormente, igual el impacto no es igual en todos los países y la debilidad de Argentina está a la vista. Bueno, lo mismo que la turca, pero por distintas razones. Es interesante el tuit que hace, digamos, lo que dispara esta última corrida tiene que ver con una imposición de aranceles que le hace Trump a Turquía, tanto al acero y al aluminio, ¿no? En el acero pasa del 25 al 50% y en el aluminio de 10 al 20%. O sea que estamos hablando de, estamos hablando de un 100% de aumento y de vuelta, seguido por un tuit de Trump donde dice simplemente nuestras relaciones con Turquía no son lo mejor, ¿no? Sutil. Para Turquía es sutil, hay que admitir. Sí, para Trump es sutil. Por un lado, Turquía venía con un crecimiento enorme, justamente de vuelta, te decía, se hablaba de que se estaba recalentando la economía, estábamos hablando ahí, creo que el año pasado creció un 9%, lo que habitualmente se consideran tasas chinas, y acá podemos hablar del mejor momento del kirchnerismo, con el viento de cola y todo eso, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante que para frenar la devaluación, lo que le pedían todos los economistas así neoliberales es que baje las tasas de interés, que es lo que normalmente sucede, que suba las tasas de interés para que la gente, digamos, se quede en la lira y no se vaya al dólar. Y Erdogan, que se considera heterodoxo, fue y le dijo a todos los economistas que están equivocados y que va a mantener las tasas bajas, porque si vos tenés las tasas bajas, justamente lo que haces es calentar a la economía, porque la gente puede sacar préstamos baratos, consume, compra, qué sé yo. Bueno, sigue siendo un hombre fuerte Erdogan, a pesar de muy vaivenes económicos. Acaba de ganar una elección y me parece que no por mucho no hay no solo la elección, reformó la Constitución de una manera, te diría que es un hombre demasiado fuerte, es un hombre que censura también en la prensa, persigue opositores, bueno, y tiene esta famosa persecuta con Fethullah Gülen, que es el tipo que una especie de, no sé cómo llamarlo, un tipo un personaje que tiene muchas escuelas, o sea, que mezcla, digamos, el movimiento social con lo político. No quiero pasarme digamos, de cosas que por ahí no domino el detalle, pero sí me parece que es similar a una especie de Hezbollah, en el sentido de que mezcla la parte política con la parte social, en el caso de Hezbollah inclusive la militar. Y bueno, y acá ya creo que ya van a ser 1 año y pico, casi 2 años, cuando fue el famoso golpe de Estado que él acusó a Gülen, que aplastó, que es un tipo que vive en Estados Unidos. Entonces pedían la extradición de Gülen y qué sé yo, no se la dio a Estados Unidos, y la cosa se complicó mucho más cuando meten preso a este pastor Brunson, pastor evangélico, ¿no? Encarcelado en octubre del 2016 en medio de las olas de detenciones, ¿no? Entonces lo acusa a Brunson, si lo queremos pronunciar en inglés, como mi mamá y mi papá gastaron tanto para que estudiara inglés, vamos a decirle Brunson. Eso, digamos, puso la relación mucho más tirante, porque de vuelta es un pastor evangélico, estamos hablando de la base
electoral de Trump, estamos hablando del corazón de Trump, o sea, le tocaron uno de los suyos, y a millones de sureños conservadores que de vuelta a la base electoral de Trump. Entonces ahí las relaciones se pusieron mucho más tensas. Entonces ahí tenés una ensalada bastante complicada. Ni hablar del tema Europa. Esta es la principal puerta de entrada a inmigrantes europeos, y de vuelta hay una vieja pelea porque Turquía quiere ingresar a la Unión Europea, Europa le cierra la puerta, pero olvídate, acá se abre un frente y después mirá para abajo, ¿no? ¿Qué tenés? Tenés a Siria, ¿no? Y aparte, no olvidemos que Turquía es miembro de la OTAN, cosa que Argentina no es, y por supuesto siempre le va a importar más, pero... Siempre juega de barrera de contención Turquía. Y desde la guerra de Crimea, imagínate cuando se alió a Inglaterra contra Rusia, o sea, es el lugar más oriental donde están los misiles de la OTAN apuntándole a Rusia. Entonces, y tenés, por supuesto, un grupo que como son los kurdos, que tienen una guerrilla, que son como el principal enemigo de Turquía, pero a la vez son los principales aliados de Estados Unidos y de Occidente en Medio Oriente y en las guerras contra el Estado Islámico en Irak y también la pelea con Assad en Siria. Entonces se te mezclan ahí una economía heterodoxa, un viejo aliado, te diría parecido a Pakistán, que es otro país, digamos, de origen islámico, por ahí son muy distintos, pero los dos en el sentido que en lo formal son aliados de Estados Unidos, pero tienen juego propio y muchas veces las milicias que ellos apoyan son considerados enemigos o terroristas por Estados Unidos y demás. Entonces, fíjate cómo se mezcla todo. Es muy complejo si no lo desmenuzas bien. Y sobre todo, bueno, un tipo que tiene un firme control político en este momento, pero que al mismo tiempo desafía, y hubo varios discursos de él esta semana, ¿no?, donde abiertamente desafía a los economistas, y en esto se parece un poco al tipo de recetas económicas que aplicó el kirchnerismo. Y bueno, obviamente es la misma clase de problemas, si querés, aunque nunca sufrió Argentina. Imagínate que nos hubieran duplicado, por decirte, los aranceles al trigo o a la soja, digamos, en pleno... Serios problemas. Sería más o menos esa la situación. Entonces tenés ahí un tema ideológico que en ese sentido de abierto enfrentamiento con Estados Unidos, hasta el punto de donde están, digamos, o sea, de vuelta, no escuché nada, no he leído nada de que Turquía piense irse de la OTAN ni romper con sus continuas negociaciones con la Unión Europea, o sea, pero sí le están diciendo no vamos a seguir las recetas del fondo y vamos a... esto es una crisis inventada, te estoy repitiendo más o menos las palabras de Erdogan, que es una crisis artificial fabricada por Occidente, lo cual hay un guante ahí echado sobre la mesa y va a ser muy interesante ver qué es lo que pasa con Turquía en las próximas semanas y meses, y para ir anticipando inclusive nuestros propios defectos, les diría y les anticiparía que si desaparece como tema, si desaparece de la agenda noticiosa, si dejas de verlo en los noticieros y en los diarios, debe ser porque le está yendo bien a Erdogan y le está yendo bien a Turquía, inclusive... Ya que mencionemos Portugal, por ejemplo, es un país de izquierda y el mismo Grecia, que están saliendo de sus grandes problemas, que antes aparecían todo el tiempo y ahora con recetas heterodoxas, o sea, no siguiendo la línea de lo que nos está imponiendo el Fondo Monetario Internacional, sino yendo por caminos alternativos, o por lo menos tratando de ser lo menos ortodoxo posible dentro de las limitaciones que tienen países como Grecia o Portugal en el concierto de la Unión Europea y su pertenencia
a ese organismo multinacional que de alguna manera te condiciona. El euro es como acá tener convertibilidad. Pero han buscado otros caminos alternativos y esto lo está profundizando ahora Turquía, y por eso me parece que es muy interesante seguir lo que está pasando ahí y ver cómo enfrentan ellos sus problemas, que, como bien dijiste, son muy distintos a los argentinos, porque hay un ingrediente político que acá directamente, digamos que es lo contrario, que acá hay demasiado amor con Estados Unidos y con Occidente o con el fondo. Y no hay hombres fuertes en la política en este momento, por lo menos. Es una buena observación lo que decís vos, ¿no? Acá, en todo caso, donde hay alguna certeza en Turquía, acá hay gran incertidumbre, y donde allá hay mucha incertidumbre, acá hay alguna certeza. Bien, cambiando el mapa y moviéndonos como hacemos siempre, nos vamos a, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue ratificada como alta comisionada de los derechos humanos en reemplazo del príncipe jordano Said Rad Al Hussein. Sí, es una interesante noticia, ¿no? ¿En qué sentido? En primer lugar, el príncipe Hussein no buscó su reelección, principalmente porque se puso en contra nada menos que a Trump, a Putin y a Xi Jinping. Tranquilo, ¿no? O sea, pero bueno, me parece que eso es lo que tiene que hacer un alto comisionado de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en general, la Comisión de Derechos Humanos hace muchos años que está muy desprestigiada porque suele estar cooptada, dominada, me perdonen los amigos cubanos, pero por países que no son muy fuertes en los derechos humanos, en la materia. Empezando por Cuba, también países africanos, qué sé yo, con dictadores y demás. Pues entonces la comisión estaba un poco, justamente la idea era que se rompían el arma por entrar a la comisión para frenar investigaciones en sus propios países. Pero el alto comisionado, que es otra institución que funciona, si querés, en paralelo, que no pertenece a la misma estructura, ¿no? Funcionó de vuelta. En el pasado es muy fácil agarrártela por las violaciones de derechos humanos en Sri Lanka o en no sé, en Kirguistán. Sí. Ahora que un tipo le diga a Estados Unidos, viste, que no puede estar con sus penas de muerte, con sus marchas racistas, qué sé yo, que bastante más jugado, que se le plante a Putin con sus persecuciones ahí de las Pussy Riot, con todo lo que significa caer preso en un país como Rusia, o el mismo China, con ni hablar, ¿no? Con un régimen donde prácticamente está toda la internet está completamente controlada, donde prácticamente es imposible ser opositor al PCC, donde hay una larga historia de violaciones a los derechos humanos que Occidente calla por el peso de gigante ese económico, ¿no? Entonces, cuando a alguien se le pone las barbas de Trump y de Putin y de Xi Jinping, me parece que ese es el trabajo que debe hacer, así que saludo al príncipe, chapeau. Él tuvo unas declaraciones, primero le dio una gran bienvenida a Bachelet, que también recibió, además de una aprobación multitudinaria de la Asamblea, las palabras de bienvenida de Joao Barroso, el secretario general, una persona que fue víctima de la dictadura, que fue perseguida, que fue torturada, que fue exiliada, sin duda tiene todos los pergaminos posibles. Te decía que el príncipe Hussein decía, no me acuerdo la palabra exacta, pero decía como que haber hecho campaña por la reelección o haberse presentado a la reelección, en su caso hubiera sido equivalente a arrodillarse y pedir limosna, algo así, como fuerte. Muy fuerte. Y habló con periodistas antes de irse, dejando en claro que se iba justamente por las potencias y principalmente por Trump. Pero bueno, viene Bachelet, que... Interesante ya que sea mujer, ¿no? En estos tiempos de cambios. Bueno, te iba a decir, digamos, si lo vemos desde el lugar, ella claramente es una mujer muy capaz, muy preparada, es parte de esa generación de
de líderes antineoliberales que forjaron la unidad, que mencionémoslo también, ahora Colombia acaba de anunciar el gobierno de Iván Duque que se quiere ir de UNASUR, y que hay otros países que lo seguirían. Para mí terrible. Casi el tiro de gracia del UNASUR. Bueno, yo no diría tiro de gracia, yo todavía le tengo fe. Yo creo que hasta que no vuelva a meterse una potencia, hasta que China o Estados Unidos o Rusia no se aprovechen de nosotros y de nuestras peleas y de nuestras divisiones, esta unidad forjada por esta generación de líderes todavía se va a mantener y puede ser fácilmente reactivada si hay algún desarrollo positivo, como es lo de López Obrador en México, que pueda seguir algo en Brasil, como que se puede armar porque los cimientos están, y me parece que parte de eso tiene que ver justamente con esa generación en donde estaba Bachelet, y el mismo Piñera me parece que es un tipo que, si bien obviamente es de derecha y es uno de los fundadores de la Alianza del Pacífico, tiene una mirada más regional, y no sé si bien fue mencionado junto con Macri como alguno de los que estaría pensando irse de UNASUR, no creo que sea el perfil y no creo que sea una decisión, para mí sería casi suicida, tanto Argentina como Perú como Chile, que son los países que se mencionan, seguir a Colombia, que es un país que es aliado de Extratam, que tiene Investment Grade, que tiene Plan Colombia, que tiene unos lazos fuertísimos con Estados Unidos, y que es el país más vinculado a Estados Unidos de toda Sudamérica. Me parece que no es más, y espero que sea más una excepción que una regla. Pero volviendo un poco a Bachelet, quería decir claramente que acá, como bien dijiste, el hecho de que sea mujer no es un tema menor. Ella fue en el interregno entre sus dos presidencias directora o presidenta del Programa de la Mujer de Naciones Unidas, con lo cual está formando una trayectoria en Naciones Unidas y se está posicionando nada menos que para ser la primera secretaria general de Naciones Unidas mujer. No recuerdo tampoco que haya habido muchos secretarios generales sudamericanos, con lo cual ya de por sí sería importantísimo para la región, pero venimos acá de un debate muy fuerte por el tema de legalizar el aborto, que si bien no terminó con éxito para el movimiento de mujeres que lo impulsó, le dio un fuertísimo impulso a toda una movilización, inclusive te diría de los dos lados, que tiene que ver con reivindicaciones de la mujer y protagonismo de la mujer. Se puede decir que esa ley no fue aprobada, pero la lucha ganó en muchísimos aspectos. Seguro. Los paradigmas cambiaron totalmente a partir de esa jornada del miércoles. Y en eso también inscribo, por eso te digo esto de Bachelet, que también espero que si bien no es todavía la secretaria general, ha dado un paso importante, y me parece que cuantas más mujeres estén golpeando el techo de vidrio impuesto por el patriarcado, más posibilidades tenemos de perforar ese techo. Bien, gente linda, con toda esa información los vamos a tener que dejar hasta el próximo podcast de Medio Extremo. No sin antes mencionar que pasen a visitarnos por medioextremo.com. Tenemos la sección Patagonia Extrema a cargo de Susana Lara, ¿sí? Que nos cuenta un poco, ya que nosotros nos centramos en darle esa información que los medios tradicionales no le brindan, y nos parece interesante mantenerlos informados en ese sentido. Tenemos también que los queremos invitar a escribirnos a Carta de Lectores, ¿sí? Ingresen a Medio Extremo, que la Carta de Lectores está a cargo del señor, un caballero, Miguel Canale, un histórico. Un monstruo, Miguel, el gran hacedor de la sección de lectores de La Nación. Un gusto. Y también aprovechamos que volvieron las reseñas de Pedro Lipkovich, otro histórico en este caso de Página 12, el gran editor de la sección de psicología. Bueno, la verdad que muchas novedades. Guillermo, vos te felicito que sacaste un hermoso, hablando justamente de la marcha de las mujeres, un ensayo fotográfico tremendo, mostrando una radiografía pictórica de todo lo que pasó en esas históricas jornadas en la Argentina. Una pequeña crónica visual. Bien, gente, recuerden, pueden escribirnos vía Facebook o Twitter, nos pueden hacer cualquier consulta
a Santiago Donel y al equipo. Agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos también, por supuesto, a la producción. Tenemos a Julián Doyle, a Gonzalo Criado, a Pablo Mercau. Del otro lado de la pecera, el señor Diego Garnica, Nico Zamorano en la dirección radial y Diego Rodríguez, no me quiero olvidar de nadie. Agradecemos muchísimo también a Radio Arroba, gente linda. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.